Le pregunto a Alexa, Alexa, ¿qué le heredó su papá a usted? No me vaya a decir la cara, Alexa, porfa. ¿Qué le heredó usted, su papá a usted? El carácter. Ajá, muy bien. Vamos a escuchar. Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. ¿Alguien más? Allison, ¿qué le heredó su mamá a usted? Díganme la nariz, profe, el color de piel, no sé qué. El carácter. Muy bien. Quiero que alguien me diga que le heredó el color de ojos de su mamá. Vamos a ver, alguien que me diga. Muy bien, entonces, esas cosas que ustedes me acaban de mencionar son las características físicas. En genética eso se le llama fenotipo, pero no solamente heredamos la parte física. Alguien mencionó ahí que heredamos el carácter, ¿verdad? También son manipulaciones de acuerdo al espacio, porque pueden ser manipuladas, pero también se heredan aquellas cosas que nosotros no podemos ver y a eso se le llama genes, ¿sí? Entonces, la genética clásica estudia la herencia de esas características físicas y no físicas que nosotros podemos heredar. ¿De acuerdo a qué? De acuerdo a las tres leyes de Mendel, tres leyes o tres principios. ¿Aclaramos entonces en qué consiste la genética clásica? Sí. Vamos ahora entonces con la genética clínica. ¿Qué creen ustedes? Si hablábamos que la genética clásica hablaba de las herencias, pero más desde el punto de vista físico, si hay algo que se llama genética clínica, ¿qué creen ustedes que estudia la genética clínica? Excelente, excelente, corazón. Así es. La genética clínica se encarga del estudio de las alteraciones y enfermedades hereditarias. Se encarga también de investigar sus posibles factores genéticos que pueden influir para la aparición, el surgimiento o la aparición de una determinada enfermedad. No todas las enfermedades son hereditarias, ¿verdad? Pero hay algunas que sí se vuelven hereditarias, como por ejemplo el cáncer, ¿qué otra? La amigdalitis. Mm, sí, muy bien. No sé, la amigdalitis no sé si es una enfermedad hereditaria. Sin embargo, si tienen los mismos patrones de conducta, pueda que se desarrolle. Muy bien, por ejemplo, entre sus compañeros yo sé que hay unas familias que padecen de diabetes. La diabetes es una enfermedad heredada. También está la hipertensión, tenemos también otro tipo de enfermedad hereditaria como es el hipertiroidismo. Hay diferentes gamas de enfermedades. El asma también hay un tipo que es heredada. Entonces, ¿de qué se encarga la genética clínica? De eso, ¿sí? Se encarga de estudiar las alergias también, también son heredadas. Entonces, ¿de qué se encarga la genética clínica? Del estudio de las enfermedades hereditarias. Vamos bien, vamos bien. Vamos ahora con la siguiente. Quiero preguntarle a Isaula, que se active Isaula. Isaula, ¿qué cree usted que estudia la genética bioquímica o molecular? Ajá, muy bien, vamos bien. Muy bien, la manipulación. La genética, bioquímica o molecular se encarga de lo que es la manipulación del ADN y su composición, estudia las mutaciones que se pueden dar y también este campo de estudio se encarga de lo que es ayudar o auxilia también ay, permítame, auxilia también lo que es la genética clínica para llevar a cabo el proceso, o mejor dicho, la aplicación de la terapia genética. Sin la genética molecular, por ejemplo, no se podrían realizar, no se descubrirían los virus, que era lo que había mencionado su compañero, porque cómo van a determinar la estructura diferencial entre
un virus COVID-19, SARS-2 con el virus de la H1N1. Cada uno de estos virus, cada uno de nosotros tiene una composición de ADN diferencial. Entonces, de eso se encarga la genética bioquímica o molecular. También aquí, en este tipo de genética, nosotros también hablamos de los organismos genéticamente modificados, como por ejemplo los alimentos transgénicos. ¿Sí? ¿Entendimos? ¿Sí? Sí, ¿verdad? La genética, organismos genéticamente modificados o alimentos transgénicos también que son ampliamente producidos en lo que es la agricultura. Ahora vamos con la siguiente. La siguiente es la genética humana. Y le vamos a preguntar, pam, 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 le vamos a preguntar a Andrea Cáceres. Andrea Cáceres, dígame, ¿qué cree usted que estudia la genética humana? Andrea, ¿no es Andrea? Vamos a preguntarle entonces a, vamos a ver, a Carlos Luis. Carlos, dígame, ¿qué es la genética humana? ¿Qué estudias? ¿Qué piensa usted que estudia la genética humana? Ah, ¿quién habló? Muy bien, Andrés, me gusta eso de la iniciativa. Exactamente. Lo que se encarga la genética humana es estudiar todas las variaciones generalmente asociadas con características y enfermedades nuestras, de los seres humanos. A eso se le llama genética humana. Se centra, se concentra en nosotros. Ya vimos que las aplicaciones de la genética son en diferentes áreas de nuestra vida. Ahora vamos con ingeniería genética y le vamos a pedir a Gabriela que me diga, ¿qué cree usted, Gabriela, que estudia la ingeniería genética? Muy bien, excelente, excelente. ¿Qué hace la ingeniería genética? La ingeniería genética se relacionan mucho estas dos, lo que es la genética molecular y la ingeniería genética, porque la ingeniería genética es la tecnología que está detrás de toda la manipulación de la transferencia del ADN entre los organismos. Entonces, la aplicación y toda esa tecnología de manipulación se da a través de la ingeniería genética. Crear, miren, por ejemplo, en la imagen, crear todos los mecanismos, todo el equipo que se necesita para, para hacer esa transferencia, para hacer una clonación, por ejemplo, que es uno de los ejemplos que podríamos dar en esta parte, que sería ingeniería genética. Mediante la ingeniería genética se puede potenciar y eliminar incluso cualidades de un organismo en un laboratorio. Ya se han hecho experimentos como el de la oveja Dolly a través de lo que era la clonación. Se experimentó con la oveja Dolly y pues ustedes no sé si han leído la historia que años después la oveja murió, ¿verdad? Había también muchos grupos radicales en ese momento que estaban en contra de la experimentación con organismos vivos porque era sacrificarlos. La oveja Dolly murió de una enfermedad que nadie, hasta el momento nadie ha descubierto, una enfermedad, dicen que tuvo un padecimiento bastante doloroso. También se pueden corregir los defectos genéticos a través de a través de la terapia genética, que es la manipulación de los genes dentro del ADN. Muy bien, vamos ahora con la genética de población y le vamos a preguntar a Johanna. ¿Qué cree usted, Johanna, que estudia la genética de población? ¿No está Johanna? Vamos a ver qué estudia la genética de población.
Ujú. Eh, Se fija, exactamente eso es. ¿Qué es la genética de población? Es el estudio de la variabilidad genética de una determinada población o grupo étnico, las frecuencias de sus alelos eh, fenotípicos, como mencionaba su compañera, cómo se parece un determinado grupo étnico, su color de piel, su color de ojos, su tipo de cabello, porque de esta forma podemos distinguirlo, lo podemos clasificar. Entonces, eso es lo que estudia la genética de población. Excelente, excelente comentario, Johanna. Vamos ahora entonces con la última, la citogenética. Y le vamos a preguntar a Levi. Levi, ¿qué cree usted que estudia la citogenética? Ajá, ¿vamos bien? ¿Vamos bien? Excelente, excelente, excelente. Hasta ahí, muy bien, se fijan. La citogenética es el estudio de lo que son los genes, los cromosomas, su estructura, su forma. Entonces, la citogenética se encarga de conocer cómo está formado un cromosoma, sus partes, las partes de los genes. Y también acá, en ingeniería genética, se me olvidó mencionarles algo. Escríbanlo ahí porque posiblemente 10 minutos antes lo pregunte. La ingeniería genética para el año ha sido una de las ramas más controversiales, porque sí, como les digo, siempre hay grupos en conflicto por sus ideas. La ingeniería genética también en el año del 2005, si no me equivoco, se creó una estructura de todos los cromosomas y todos los genes que formaban a un ser vivo, humano. A eso se le conoció con el nombre del genoma humano. Entonces, ustedes recuerdan que siempre hay grupos radicales, entonces había todo un grupo que estaba en contra de esta manipulación y que incluso todavía se oponen a lo que es esta manipulación genética, obviamente eh, por, por, por intereses particulares y de mucho peso, ¿verdad? Está también desde el punto de vista religioso. Permítanme, jóvenes, que me salí. Desde el punto de vista religioso, porque se cree que el hombre puede jugar a ser Dios, a crear y manipular un organismo y colocarle las características que uno desee. A través, por ejemplo, de las... Ujú. El proyecto del genoma humano, exacto, el proyecto del genoma humano. Muy bien, entonces se descifra, como les digo, en el 2005 el estudio del código genético llamado genoma humano. Muy bien, entonces jóvenes, vamos a pasar a lo siguiente. Vamos a seguir hablando de las aplicaciones de la genética. Y las aplicaciones de la genética tienen en la alimentación, ya habíamos hablado, en la medicina, en la agricultura. Y en la alimentación es uno de las aplicaciones de alto impacto. ¿Cuáles son? ¿Dónde podemos ver esa aplicación en la alimentación? La creación, miren, de organismos genéticamente modificados. A esto se le llama. Esta es la oveja Dolly. Miren, este, por ejemplo, es un tomate. El tomate fue el primer alimento transgénico creado. Y también la soya. La soya y diferentes productos, pero el primero en el que se manipuló genéticamente fue un tomate. ¿Para qué? ¿Por qué creen ustedes que se aplica la genética en los alimentos? ¿Para qué? ¿Qué consiguen? Muy bien, muy bien, muy bien.
Necesito, ajá, muy bien. Necesitamos alimentos que sean de mayor calidad. Necesitamos alimentos que sean más resistentes a las plagas, por ejemplo, a las sequías. Y necesitamos alimentos que sean resistentes a los herbicidas, a los fungicidas. Y un alimento transgénico tiene todo eso. Muy bien. Cuando vamos al supermercado, ¿cómo identificamos qué alimento es transgénico y qué alimento no lo es? Vamos a ver. Muy bien, muy bien. Por ejemplo, aquellos alimentos que nosotros veamos bonitos, agradables a nuestra vista, esos son los alimentos generalmente transgénicos. También en la parte de atrás tienen un código en verde y también en rojo y también en negro. Los generales son en verde y en rojo. Si es verde, el producto es orgánico. Si es rojo, el alimento es transgénico o manipulado. Y si es negro, significa que ha estado sometido a grandes cantidades de herbicida. Imagínense ustedes comerse un tomate que tenga un código de alta cantidad de herbicidas y que lo consumamos durante un largo tiempo. Obviamente eso es... Ajá. Hey, fíjense que no les escucho bien. Uno solo a la vez. Claro, claro, claro que sí, claro que sí. ¿Y saben qué es lo curioso? Y lo más curioso de eso, la mayor empresa de alimentos transgénicos a nivel mundial es la compañía Monsanto, una compañía estadounidense que ha matado y ha sido denunciada por en diferentes cortes en Estados Unidos y ha sido acusada de delito de lesa humanidad. Significa que ha matado a cientos de personas alrededor del mundo. Entonces, en diferentes ocasiones, obviamente a saber si no me van a no permitir el video en YouTube porque estoy mencionando a Monsanto. Entonces, la compañía creadora, su fundador obviamente murió, pero es una compañía millonaria. Debido a los grandes problemas que tuvo, la compañía en el año del 2010 fue vendida a nada más y nada menos que a Bayer. Ahora, ¿saben cuál es el problema del asunto? ¿Quién sabe qué es Bayer? Lo mencionan bastante en la televisión. ¿Quién es Bayer? Ajá, exactamente. Resulta que quien ahora compró la compañía Monsanto es el máximo vendedor de medicinas a nivel mundial. Imagínense ustedes, uno nos enferma a través de los alimentos y otro nos cura y ahora ambos son del mismo dueño. ¿Se imaginan la cantidad de millones de ganancia que le generamos nosotros gracias a esto, verdad? Porque tenemos que comer y la mayoría de los alimentos transgénicos pues están disponibles en el mercado y nosotros, si no sabemos sus características, pues los consumimos. Entonces, esas son las aplicaciones en la alimentación. Ahora vamos a hablar de la medicina. Habíamos hablado de la aplicación de la genética en la medicina en el estudio de enfermedades, ¿verdad? Enfermedades hereditarias, producción de alimentos, diagnóstico clínico, porque tenemos que conocer la estructura de los virus, la estructura nuestra, nuestra composición, para saber si vamos a tener un diagnóstico de una enfermedad. Por ejemplo, hace 4 días, no sé si ustedes vieron la información, pero un grupo en Estados Unidos descubrió un examen que nosotros podemos realizarnos para determinar una enfermedad como el cáncer 4 años antes de que aparezca. Entonces, ¿gracias a quién es eso? Gracias a las aplicaciones de la genética. Entonces, estudio de enfermedades, producción de medicamentos, diagnóstico clínico, terapia genética, patrones heredados, hereditarios, prueba de paternidad. ¿Por qué? Porque se hace una prueba de ADN para verificar la compatibilidad del 23 o de los 23 cromosomas que le hereda el padre a su hijo
durante la concepción. Entonces ahí tenemos todo esto. Preguntas y alguien que me diga la hora. Muy bien, vamos bien, fíjense. Muy bien, ¿preguntas hasta el momento? Ajá, dígame. Ajá, sí. La teoría de Schrödinger, la de física, que relaciona la física cuántica con los estados del universo y de las probabilidades. Ajá, dígame, cuénteme. ¿Le pareció interesante eso? Ajá, sí, así fue, en una sola caja. Bueno, ya le voy a contestar al final, Ryan, vamos a terminar, pero sí es una paradoja de la física cuántica de Schrödinger, que colocaba una caja y a la caja le colocaba un tipo de veneno y un dispositivo también de una partícula radioactiva dentro de una caja sellada y el dispositivo detectaba la radiación y rompía el frasco del veneno. Entonces, obviamente el veneno iba a matar al gato, ¿verdad? Entonces, según la interpretación de Schrödinger, después de un tiempo el gato podría estar vivo y podía estar muerto al mismo tiempo. Entonces, por ahí va el asunto del experimento de Schrödinger. Muy bien, vamos a hablar después del experimento de Schrödinger. Pasamos entonces ahora con las aplicaciones de la genética en la criminalística, ¿sí? Cómo el estudio de la genética nos ayuda también a descubrir, pues, estas aplicaciones que se pueden dar en el campo de la investigación policial. ¿Qué hace la genética o qué ha permitido? Bueno, descubrir las huellas dactilares utilizando eh, diferentes texturas para poder codificar esas huellas dactilares, porque la huella dactilar de una persona no es la misma a ninguna, a ninguna. También podemos encontrar una huella de tipo genético a través del ADN. ¿Y qué contiene ADN? Pues contiene ADN todo lo que nosotros tenemos en nuestro cuerpo. Generalmente dentro de una escena como esta puede detectarse un cabello, puede dar con el nombre del culpable, un cabello, una gota de sangre, incluso partículas de saliva. Entonces, esas son, ah, muy bien, piel, sangre, por ejemplo. Entonces, esas son las aplicaciones de genética en lo que es la criminalística. Ahora vamos a ver la aplicación de genética a nivel de la terapia genética. ¿Qué puede hacer? Bueno, aquí lo que se hace, pueden corregir los defectos, como les dije, genéticos. Por ejemplo, operar, hacer una operación dentro del vientre incluso para modificar algún gen que codifica una determinada enfermedad. De hecho, en Estados Unidos eso es algo muy normal. También provoca o produce la terapia genética la creación también de nuevos tratamientos para diferentes enfermedades heredadas como la que sufrimos ahora en día, que es el cáncer, ¿verdad? Que es una de las más perjudiciales. La aplicación de la genética en enfermedades hereditarias, ¿en qué nos ayuda? En la detección temprana de enfermedades genéticas y determinación del sexo y de diferentes otras actividades y de diferentes otras patologías, incluso antes del nacimiento del
bebé. Entonces, todo eso es lo que nos ayuda y en lo que nos podemos auxiliar de esta rama que es la genética. Muy bien, y vamos a volver un poquito atrás. Con el estudio y la aplicación de todas las ramas de la genética, nosotros hallamos un nuevo término. Recuerden que esto es tecnología, aunque los inicios de la genética nacen a través de un conflicto de guerra entre los japoneses y los chinos. No sé si ustedes ya están grandes para que vean Los Hombres Detrás del Sol. No sé quiénes de ustedes vieron Los Hombres Detrás del Sol cuando estaban en séptimo. ¿Nadie lo vio? Nunca les di el nombre, ¿verdad? Bueno, ahora ya se los di. ¿Se acuerdan que yo les hablaba del conflicto de guerra que hubo un tiempo entre los chinos y los japoneses? Los primeros que empezaron a hablar de genética fueron los japoneses. Los japoneses querían introducir y también aplicar lo que eran trasplantes de un soldado o una persona china, un chino en estado joven con todos sus órganos saludables y hacían o realizaban sus primeros trasplantes. En cada guerra la gente o estos países, sus gobernantes, siempre tienen su mejor equipo. Ahí tienen científicos a su disposición, grandes médicos, lo mejor. Entonces, Japón comenzó a utilizar estas manipulaciones y podríamos decir que fueron los primeros que hicieron un trasplante de un órgano de dos organismos diferentes y empezaron con todo esto, ¿verdad? Con todas estas aplicaciones de lo que fue la genética. Antes se hacía de manera más tradicional, menos compleja, sin tanto equipo, pero la aplicación de la biología molecular nos lleva a algo que se llama la biotecnología. ¿Qué es? Se refiere a la aplicación tecnológica que utiliza sistemas biológicos y organismos vivos o sus derivados para la creación o modificación de productos y procesos específicos. Toda la terapia genética, la ingeniería genética, la genética molecular, se lleva a cabo a través de esta nueva especialidad llamada biotecnología, que es la aplicación de tecnología en sistemas biológicos. Por ejemplo, se está creando un corazón que sea artificial para las personas que necesitan un trasplante y no hay ningún otro organismo compatible. Entonces, ese tipo de cosas son las que se están llevando a cabo y detrás de él lo que está es la genética. ¿Preguntas?